Puntos varios. Amigos y amigas, muy bienvenidos a otro programa más de Puntos Varios. Hoy estoy acompañado de un gran amigo y ya se los voy a presentar. No sin antes decirle que vamos a comenzar, este programa es especial, con un consultorio previsional. ¿Qué les parece? Otra más de las facetas que vamos a tratar de desarrollar en Puntos Varios. Bueno, sin más ni menos, les quiero presentar hoy día a mi invitado, un amigo en lo personal, del cual estoy seguro que va a ser un aporte para nuestra comunidad, para la gente que nos escuche, debido a que su manejo y el conocimiento que él tiene de una actividad que ha desarrollado por mucho tiempo le permite poder generar esta simbiosis de cosas buenas para cada uno de los que nos escucha. Muy bienvenido, Lientur, a este espacio de conversación. Nos acompaña hoy día don Lientur Reinet Vergara González. Muchas gracias por la bienvenida, Marcelo. Es una muy buena oportunidad esta de poder hablar de un tema que no siempre se conversa de forma técnica y seria en realidad. Casi siempre se discute de ello, pero más con el corazón en lo político que en lo que realmente está establecido en la ley o en lo que el sistema realmente es. Bueno, les cuento un poco algo de Lientur. A ver, Lientur es hijo de el profesor muy conocido, su padre, don Reinet Vergara, hizo clases en el grupo escolar, también en la Rosita Novaro, para todos los viejos portovarinos, la escuela 21. Así que ahí su papá fue muy conocido y probablemente muchos de los portovarinos que nos están escuchando y gente cercana se recuerde de él, de don Reinet. Padre de 4 hijos y casado con Marcela Aranda. Ahora está famoso el nombre de Marcela Aranda, así que la tengo ahí a su esposa. Ex alumno, por lo tanto, también del grupo escolar de Rosita Novaro y del Liceo Pedro Aguirre Cerda. A mucho honor, ¿no? A mucha honra. Ya. Actual vicepresidente de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales. Colaborador de algunos medios de comunicación, y hoy día Lientur está teniendo, yo creo justificadamente, una muy buena performance en algunas radios, como Radio Bio Bio, donde es colaborador hoy día de Radio Bio, de CNN, televisión, de 24 horas también, que lo están convocando a conversar, a hablar. Y por qué no decirlo, lo vamos a tocar también ahí. Él está teniendo participación hoy día en la discusión de todo lo que está teniendo como tema las AFP, los retiros y toda la normalización y confección de una nueva plataforma tal vez para las jubilaciones. Le vamos a preguntar en el Senado de la República, trabajando con algunos senadores. Por años también estuvo metido en lo social porque estuviste presidente de los padres apoderados del colegio Pedro Aguirre Cerda, así que te deben conocer mucho y muy bien. Bueno, presidente del Centro Padre del Liceo y también uno de los creadores de la Unión Comunal de Centro de Padres que todavía subsiste. Sí. Querido por ellos y odiado por los no. Lientur, me voy a relajar un poco, ya te he presentado. ¿Desde qué año 2012 me dices tú, asesor previsional? ¿Qué tal este viaje? Ha sido un viaje grato. Voy a contar un poquito la historia personal respecto de por qué llegué a la asesoría previsional. Yo me dedicaba a otra cosa y de pronto mi papá se pensionó. ¿Ya? De ingeniero forestal picabas leña, ¿qué cosas hacías? No, estaba vendiendo casas. y la verdad es que cuando él se pensionó tomó una muy mala decisión. Año 2008, hay que contextualizarlo, vino esta baja grande de fondo, la crisis subprime, y a partir de ello, el sistema previsional tiene una forma de tratar las pensiones y depende de la modalidad de pensión que tú elijas, te recalcula la pensión todos los años. Y él perdió un 25% de pensión de un mes a otro en ese recálculo. Entonces, sin saber mucho lo que él estaba haciendo, se cambió de fondo y solo porque Dios es grande, como dicen, recuperó buena parte de los fondos y aprovechó de cambiarse a otra modalidad de pensión y desde ahí ha tenido un tema estable. Y producto de ello,
me empecé a interiorizar y a conocer un poco más el sistema previsional, porque la verdad yo creo que soy como muchas de las personas en sus casas. Le hablan de AFP y ya se aburren. Solamente escuchan la palabra AFP y se les tapan los oídos. Y me pasaba un poco lo mismo. Y siento que es tan importante porque es el sueldo que uno tiene de viejo. O sea, hoy día tú buscas pega, tienes trabajo y te dan un sueldo, pero nadie te dice que este tema es tan importante que tú a los 60 años, las mujeres, 65 los hombres, es tu sueldo para el resto de la vida. Yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que la gran mayoría de las personas hoy día están preocupados de las pensiones, pero están preocupados de las pensiones de los viejos de hoy. ¿Ya? Hablo respetuosamente de los viejos, por si acaso. Y esa visión que tenemos no nos permite proyectarnos a nosotros a una edad en la que vamos a definitivamente pasar a un retiro. Uh-huh. Por lo tanto, es importante que nosotros también hagamos el ejercicio personal, que veamos la proyección que tenemos y seamos previsores hacia el futuro. Por eso el sistema se llama previsional, porque en general nosotros tenemos que pensar en que vamos a llegar a un punto en la vida en la que nosotros ya no vamos a ser proveedores, sino que vamos a pasar a una vida pasiva, no activa. Oye, bueno, este sistema, tú me decías, contributivo, solidario y voluntario, está en crisis. ¿Cuál es lo bueno y cuál es lo malo de esto? La historia de esta cosa, cuéntame. La historia es que casi ningún país en el mundo tiene un sistema sano. ¿Ya? Y la verdad es que se ha optado por dos modelos principalmente. Un modelo que existió universalmente, que es un sistema de reparto creado en el Imperio Austrohúngaro por Otto von Bismarck, que es este sistema donde todos contribuyen o todo el sector activo contribuye para que al sector pasivo se le paguen pensiones con las que puedan vivir con dignidad, ¿ya? Pero nosotros ya tuvimos este sistema creado principalmente en el año 1924 durante el primer gobierno de Arturo Alessandri Palma, y a partir de ahí lo tuvimos vigente hasta el año 1981, el 1 de mayo del 81, cuando empezó a regir el decreto ley 3500. El gobierno de Pinochet. Exacto. Ahora, el sistema de reparto creo que es bastante bueno en términos de pago de pensión, porque garantiza a las personas tener un recurso cuando ya no tienen capacidad para trabajar. Pero necesita mucho aporte. Hay que recordar que hoy día nosotros en el sistema de capitalización individual cotizamos el 10% de nuestros ingresos, pero en el sistema de reparto en promedio era un 25% de los ingresos. ¿Ya? ¿Y si hoy día nosotros cotizáramos ese 25%, no alcanzaría? Es probable que sí, o por lo menos serían mucho más dignas las pensiones que lo que tenemos actualmente. Hay que recordar también que hay países que tienen hoy día sistemas que podríamos llamar de reparto, pero también la contribución es altísima. Hablamos del 45% del sueldo. Oh, ya, ok. O sea, todos los que trabajamos tendríamos que dividir esto. Y sobre eso se basa o se sustenta todo el sistema de seguridad social. Que muchos hoy día dicen que nosotros, la verdad, no tenemos un sistema de seguridad social porque en el fondo es capitalización individual. Es decir, el Estado no se hace cargo efectivamente de la vida de aquella persona que ya está en el sector pasivo, sino que solamente es uno mismo quien se hace cargo de cada uno mata su piojo. Cada uno mata su piojo, exactamente. Oye, pero ¿por qué llegamos al punto que llegamos hoy día con este sistema de pensiones? Lo comentábamos, hoy día tenemos, no sé, ya que tu viejo es profesor, tenemos hoy día profesores que ganan durante toda su vida 800, 900, hoy día con algunos mucho más y se lo justifica. Oye, pero vamos a colocar ese monto como de un día para otro, se jubilan y empiezan a recibir 150.000 pesos que obviamente no les alcanza para nada. ¿Qué les pasó a este sistema de 1981? ¿Por qué llegamos a lo que llegamos? A ver, hay varios motivos, muchos motivos. En el sector público hay una situación bien particular también que es considerada o conocida por los gremios del servicio público o del sector público, que es el daño previsional. Por muchos años a los empleados públicos se les pagaron cotizaciones solo por los sueldos base y no por el total de las remuneraciones, ¿ya?
Entonces, eso hoy día se ha compensado en alguna manera con un bono que nació en el año 2008, que está contenido en la ley 20.365, que es llamada Ley de Bono Postlaboral. Oye, Ese es un dame un minuto sí. para hacérselo a la gente. Yo creo que yo soy auditor y hay un concepto que es la remuneración y otro que es el sueldo. Uh-huh. El sueldo es lo que probablemente, voy a decir, a la persona le pagan sí o sí, pero aparte del sueldo usted le pueden dar un bono de esto, ley tanto compensatoria por lugares donde viven pocas personas y así va aumentando por X razón su sueldo. Tenemos un sueldo, lo vamos aumentando y esto se llama remuneración. O sea, todo lo que la persona gana es remuneración. Pero si nosotros vamos al sueldo, resulta ser mínimo. Es por eso que, ojo, voy a desatar la polémica y lo vi el otro día con uno de los diputados. Los senadores ganan esta remuneración, pero ellos tienen este sueldo. Entonces cuando le decimos que rebajen el sueldo, rebajan este poquitito, pero este de acá, la remuneración queda intacta. Ahora, tú disculpa que te haya sacado un poco, él nos está contando que de ese poquitito que quedaba de la gente cotizaba en ese tiempo. Disculpen. Eso se corrigió después de los años 90, cuando empezaron a aparecer los estatutos administrativos de los funcionarios públicos, ¿ya? Particularmente, por ejemplo, los profesores, ya que me preguntabas de ellos, la ley 19.070 del año 91, recién ahí, primero, mejoró el sueldo base, ¿ya? Uh-huh. Por fin los profes ganaron, creo que quedó en esa época en 250.000 pesos su sueldo base. Y sobre ello algunas asignaciones que también se les fueron pagando. Pero a partir de ahí también pudieron cotizar por el resto de su remuneración, ¿ya? Pero para atrás ahí hablamos desde la época en la que fueron municipalizados o de las que fueron traspasados también al sistema FP. Ellos quedaron cotizando el 10% de, en muchos casos, solo el 30% de su sueldo, ¿ya? Entonces eso también genera un daño previsional gigante. Y eso si hablamos exclusivamente de profesores, ¿ya? Entonces nosotros hoy día tenemos que entender esa situación y creo que la sociedad tampoco ha sabido explicar por qué llegamos al punto en que las cotizaciones previsionales no alcanzan o una profesora tiene una pensión de 185.000 pesos y no le alcanza para pagar el dividendo de la casa, por ejemplo. De hecho, con 185.000 pesos no sé quién le puede alcanzar a una persona para cubrir los gastos de un mes. El agua, la luz y probablemente el gas, con suerte. Sí, pero no sé qué cocina con ese gas. Sí, claro, bueno. Sí. Entonces, ese es parte del grave problema. Ahora, en el sector privado es más o menos lo mismo. Hemos tenido muchas personas, y esto lo veo acá con precariedad de empleo. Hay mucho temporero, mucha gente que trabaja, sobre todo lo vemos acá un poco con la industria del salmón. No quiero culpar a la industria, sino que es el modelo implementado y que lo vemos en la realidad. Muchas personas ganan buena plata trabajando un periodo, pero también entran por temporadas. Hay temporada de cosecha, van, cortan cabezas, digamos, y después se acabó la temporada de cosecha y quedan sin trabajo por un buen tiempo. A esto también tendríamos que integrar, y antes de la pausa que vamos a tener, la forma en que se hace empresa, porque muchas veces no se les paga las cotizaciones previsionales a los empleados, se les somete a profundas brechas, y hoy día aquí en Chile paga molla. Te voy a comentar un ejemplo. Hace un par de años, bueno, no más que un par de años, ya me tocó conocer a una señora que su marido había fallecido, chofer de una empresa de buses, y que nos dimos cuenta al momento de hacer el trámite de pensión de sobrevivencia, que la favorece a ella. Este señor tenía 11 millones de pesos en la cuenta y no le daba para ningún aporte adicional, porque este señor estaba contratado bajo la modalidad de media jornada con sueldo mínimo, pese a que este señor, chofer de buses, ganaba más de 1 millón de pesos. Increíble. El pacto con el empleador todavía subsiste. Increíble. Bueno, amigos, estamos compartiendo, vamos a una pausa pequeña, nos permite tomar aquí algún agüita.
para seguir conversando con don Lientur Vergara, asesor previsional portobarino, una persona que está construyendo en un tema fundamental. Seguimos en breves instantes. Ya volvemos con Puntos Varios. Continuamos, amigos y amigas, en nuestro Puntos Varios Asesoría Previsional, un programa que pronto saldrá por nuestras pantallas para escucharlo usted en sus inquietudes, pero también a escuchar a nuestro amigo Lientur Vergara, que desde hace muchos años desarrolla esta actividad. Lientur, yo sé que tú estás colaborando hoy día con el Senado y aquí hay un montón de preguntas que me surgen. Mira, te quiero preguntar por el 10%, te quiero preguntar por la regulación laboral, te quiero preguntar por el mínimo hoy día de las personas que debiesen recibir, si es posible el fondo solidario, cómo, quiénes, tengo un montón de preguntas hoy día en nuestra primera entrevista, pero me voy a ir por esta. A ver, hoy día tú estás trabajando con el Senado en la regulación laboral, en muchas de estas cosas que tienen que ver. Cuéntame, ¿de qué se trata? ¿En qué estás trabajando con ellos? Principalmente hoy día estamos colaborando con alguna senadora por ahí y colocando sobre la mesa la idea de poder ayudar dentro del periodo de crisis, de pandemia. Hay un sector de personas que han perdido su trabajo, que están a una edad cercana a jubilar, y justamente por lo mismo, por tener esta mayor edad, sobre 50, 55 años de edad, es más difícil que puedan encontrar un trabajo, teniendo fondos previsionales para poder gozar una pensión que incluso ni siquiera le va a costar un peso al Estado ni hoy ni mañana, ¿ya? Es decir, personas que tienen 100 millones de pesos, 150 millones, hasta 200 millones de pesos, pero por los requisitos que establece la ley hoy día no pueden acceder a esos fondos para tenerlos, digamos, como pensión en su bolsillo todos los meses. Entonces, en el fondo... Hay algo medio perverso porque el sistema hace que esa plata son dueños de ese dinero, y esa plata queda en estas instituciones financieras. Quedan en estas instituciones financieras, pero también hay que entender un poco cuál es el sentido. El sentido es que cuando tú ahorras previsionalmente, se supone que el Estado también vela porque toda la fuerza laboral pueda generar ingresos todavía, porque eso ayuda a mover el país, ¿cierto? Por lo tanto, se estableció hace algunos años que las personas para jubilarse anticipadamente debían financiar una pensión que sea igual o superior al 70% del promedio de renta de los 10 últimos años. Por eso es que cuesta tanto alcanzar el requisito, porque como te comentaba tras bambalinas ahí en el receso, para que una persona se pueda pensionar en Chile tiene que financiar, o para financiar una UF de pensión, o sea 28.000 pesos de pensión, tiene que tener en su cuenta de capitalización individual alrededor de 7 millones de pesos. Digo alrededor porque va a depender de varios factores. Uh-huh. La edad de la persona, la edad del cónyuge, ¿ya? Si tiene hijos menores o mayores de 24 años de edad, todo eso también va a influir en el cálculo de la pensión. Por lo tanto, teniendo todavía hijos con derecho a pensión, va a ser más difícil el requisito, porque no le va a dar para llegar a ese 70% del promedio de renta, ¿ya? Entonces, lo que estamos pidiendo hoy día a través del Senado es que, y también a través de la Subsecretaría de Previsión Social, que también lo conversamos con el Subsecretario de Previsión Social hace 2 semanas, es que puedan abrirse a la posibilidad de modificar los requisitos, por lo menos dentro del periodo de pandemia, para que estas personas se puedan pensionar antes de tiempo y puedan tener ingresos y no estar en el fondo, o sea, financiarse esta crisis con sus propios recursos. Uh-huh. Y estas personas en ningún caso accederían después tampoco, por los montos de los que hablamos, accederían a beneficios estatales, por lo tanto no le van a costar un peso al Estado. ¿Sabes qué? Interesante lo que tú dices, porque nos sirve también un poco saber lo que es aumentar una UF en el sueldo nuestro del día de mañana, y que para que usted vea 30.000 pesos, voy a dejarlo, para que usted tenga 30.000 pesos más en su pensión, tiene que tener 7 millones de pesos. Si quiere 30.000 pesos más, tiene que tener 14. Y si tiene
90.000 pesos más en su bolsillo, va a tener que tener ahorrado 21 millones de pesos, lo que parece hoy día, no sé, me parece irracional, doctor, porque yo con 21.000 pesos, perdóname, yo soy auditor, voy a volver a decirlo, el costo capital podría ser cualquier negocio que me genere muchísimo más que eso. Bueno, hace no mucho tiempo atrás se empezó a hablar abiertamente de CNU, que eso es de lo que estamos hablando, capital necesario unitario, que es el capital que necesitamos para una unidad de pensión, ¿ya? Una UEF, que en el fondo. Y también se empezó a hablar de las tasas de interés de retiro programado, que en el fondo son las que determinan más o menos el cálculo de pensiones que se hace cada trimestre. Este monto empezó hace algunos años a darse trimestralmente, antes se hacía anualmente, y la Superintendencia de Pensiones es la encargada de calcularlo. Ellos envían a las AFP y les dicen cuál es la tasa de proyección que tienen que darle a los dineros que están para usar para pensión. Oye, voy a ir más rápido. ¿Qué tal te parece la pega en la Superintendencia? Catalógalo. Yo sé que, mira, a ver, yo sé que esto es medio difícil para la gente. Él no trabaja en una AFP. Es una persona totalmente independiente. Yo creo que a favor de la AFP no está, tampoco vamos a decir está en contra, porque un asesor previsional trabaja para que usted, la persona que nos está mirando, saque el mejor provecho a lo que tiene ahorrado o como está ahorrado. Entonces, Lientur le va a recomendar a usted, no, mire, haga tal cosa o pensiones en tal cuestión para que le aumente su dinero y haga todas las tramitaciones que le permitan estar mejor. Ahora, yo te meto en problemas, te pregunto, oye, ¿qué tal la superintendencia? Bueno, ¿Ha hecho la pega? Porque... Claro, la superintendencia es la que me otorga el código. Entonces... ya, chuta, o sea, la que te da la posibilidad. Y la pega, pero siendo honesto, juguémonos. A ver, yo he tenido la oportunidad de conocer personalmente al superintendente de pensiones, a don Osvaldo Macías, a don Jorge Mastrangelo también, que es el intendente de fiscalización, ¿ya? Y la verdad es que yo creo que ellos tienen bastante pega, bastante trabajo. Ahora hay una reforma previsional que les va a dar más trabajo todavía, porque la parte de pensiones que ellos estaban viendo, o que estaba viendo, por ejemplo, la Comisión de Mercado Financiero, a través de, que es la que regula las compañías de seguro, va a pasar esa pega directamente a la Superintendencia de Pensiones. Yo creo que están ahí también hoy día con una carga de trabajo bastante grande, justamente porque tienen que estar evaluando. Pero yo te preguntaba si era bueno y si era mal. Mira, tienen que fiscalizar a las AFP, fiscalizan a los asesores previsionales, fiscalizan a las compañías de seguros, tienen que fiscalizar todos los problemas que se han suscitado también a raíz del retiro del 10%. Voy para allá, y precisamente esa era mi pregunta, porque te estaba haciendo esta pregunta. Yo vi que el superintendente se jugó por ahí por el no retiro del 10%. En su momento, claro. Porque, ¿qué te parece a ti el retiro del 10%? ¿Vamos para el segundo retiro? ¿No? A ver, tal como dijiste, nosotros como asesores previsionales tenemos una mirada principalmente de protección de nuestros clientes, de los usuarios del sistema, ¿ya? No estamos buscando, y tuvimos una reunión de nivel nacional esta semana, hicimos una consulta de bases, ya que a mí, la verdad es que a mí me toca ser dirigente nacional, entonces también tengo la labor de hacer este tipo de consulta. Y la opinión mayoritaria justamente es que nosotros, así como en el primer retiro, hoy día tenemos que esperar a ver qué es lo que resuelve el Congreso. Independiente de lo que creamos o no, en lo personal, cada uno tiene también su sesgo ideológico personal, ¿ya? Pero cuando hablamos de gremio, también hablamos principalmente del interés de nuestros clientes. Hay personas a las que les conviene y otras que no. Y te voy a citar un ejemplo, sin dar nombres, porque la verdad yo ahí tengo cierta prohibición de publicar los nombres de las personas a quienes asesoro, pero una persona a la que estaba pensionando, ¿ya? Estaba en el límite entre poder acceder a una modalidad de pensión o quedarse en la AFP solamente, ¿ya? Y esta persona, sin que yo lo supiera, hizo la solicitud de retiro del 10%. No me preguntó, ¿ya? Y esta persona también, él sabía que tenía una causa por deuda de alimentos. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, tu cliente no era tan... si tenía deuda, no vamos a jugar. Pero... Era una causa antigua, los hijos ya son mayores,
creo que la hija menor tiene como 30 años, ¿ya? Y ella era la beneficiaria de esta deuda de alimentos, pero tampoco ella hizo el reclamo, solamente estaba pendiente la causa en los tribunales. Este señor perdió primero con la rebaja del 10%, perdió la oportunidad de haber decidido dónde quedarse. Si él quería una compañía de seguros con una renta vitalicia o si él podía, o si decidía quedarse en la AFP. La decisión ya no pasó por él, porque esta solicitud de retiro le rebajó el 10% y ya por montos no le alcanzó a llegar a tomar esta decisión. Y es ahí cuando mi trabajo también cobra relevancia, porque si él me hubiese preguntado oportunamente, antes de tomar esta decisión de levantar esta solicitud, probablemente yo le habría podido explicar, a lo mejor él iba a hacer la solicitud igual, de eso ya no... Claro. Uno como asesor no obliga a las personas a tomar una decisión, pero por lo menos él habría sabido que... Hubiera tomado una decisión informada. Claro, habría sabido que él, tomando la decisión del retiro, ya no podía optar a ninguna de las modalidades. Y fuimos a hacer la selección de modalidad y se pudo hacer, pero le negaron el traspaso de las platas desde la AFP. Oye, me han llamado la atención muchas cosas. A mí me llamó la atención lo que me dijiste hace tiempo atrás, yo quiero que se lo digas. ¿Qué pasa con la gente? Muy rapidito, porque sé que nos están quedando muy poquitos minutos. Sí, no, los minutos. ¿Qué pasa con la gente cuando... Yo te pregunté, ¿vale la pena, hace días atrás, ¿vale la pena juntar, en que la AFP te junte 15 o 11 millones de pesos? Si es que te van a pagar 130.000 pesos, que es lo mismo que la pensión básica y que de la persona que no puso ni uno, mejor no invierto en la AFP, saco mis 11 millones de pesos y recibo lo mismo que recibe alguien que no tiene nada. Bueno, y tú me contestaste ahí una historia que me gustó mucho. Yo creo que se la replique a la gente en ese término. Sí, lo que pasa es que existe el pilar solidario, ¿ya? Nuestro sistema de pensiones tiene 3 pilares. Un pilar contributivo, que son las cotizaciones obligatorias, que es lo que nos descuentan en el 10% de los ingresos como asalariados. Y ahora los independientes también en la boleta de honorario. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. El segundo pilar es un pilar solidario y el tercero es un pilar voluntario. El pilar voluntario está compuesto por el APB, APBC o el ahorro que uno puede hacer para complementar para la vejez, ¿ya? Y cada uno tiene su tratamiento propio. Pero el pilar solidario consiste en que a través del Estado se pagan ciertas pensiones, ¿ya? Pensiones a aquellas personas que no logran llegar o financiar una pensión que sea o que llegue a lo que se considera pensión básica solidaria, que en este minuto son 141.000 pesos, ¿ya? O sea, mire, tú me enseñaste ese día que si hoy día hay alguien que nos está mirando, alguien que esté en conocimiento, que una persona va con su cobro a buscar al banco, busca una pensión, y le están pagando 40.000, 30.000, 80.000 pesos, esa persona está haciendo algo malo, porque esa persona debió haber tramitado, y le hubiera servido un asesor previsional, algún tema de estos de solidario o algún aporte solidario que le va a permitir a ganar como mínimo esos 141.000 pesos. Es decir, toda persona hoy día que está pensionada a lo menos debe ganar 141.000 pesos. Y si está ganando menos... Tiene que ir uno puede ir a la AFP y reclamar pensión básica solidaria, o puede ir al IPS y solicitarla ahí mismo, ¿ya? Requisitos, porque también tiene requisitos legales. Pertenecer al 60% más pobre de la población. Esto se acredita con el registro social de hogares. No, pero si está está ganando 60.000 pesos, exacto, está dentro de la... Estaría dentro de este universo. Y en segundo lugar, que esta persona, bueno, esto es un poco para excluir a otro grupo de personas, que tenga 20 años de residencia en el país si es nacional, o 5 años dentro, o sea, 5 años continuos dentro de los últimos 10, si no me equivoco. Es el requisito. La verdad es que pensiones solidarias no las veo tan frecuentemente, pero es más o menos ahí el requisito. Mira lo interesante, el dato para mí relevante, es que yo lo hacía con otras cosas y ahí tú me complementaste, es que hoy día no debe haber nadie que nos esté escuchando, ninguna persona ganando menos de una pensión solidaria. Y a veces lo vemos por desinformación, porque las personas no lo saben, sometidas
a un ingreso mucho menor. Aquí hay un tema. Una persona puede tener plata en la AFP y, como lo dijimos hace un rato, con 7 millones de pesos yo financio una UF pensión. Supongamos lo cerramos en 30.000. Si yo tengo 15 millones, como tú decías, eso me alcanza para una pensión de cerca de 60, 65 mil pesos. Uh-huh. Todo lo que falte, ¿ya? Si yo financio eso, todo lo que falte para llegar allá me lo van a sacar de mi plata. Y eso se llama ajuste a la pensión básica solidaria, ¿ya? Tengo que llegar a ese monto, a los 141 mil pesos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se agoten mis propios fondos. A ver, espérame, quedemos hasta ahí para que la gente la vayamos diciendo. Si hoy día usted tiene una pensión de 15 millones, usted le van a decir... No, bueno, de 15 millones es difícil tener una pensión. No, perdón, de fondo en la AFP, perdón. 15. De 15 millones. Tiene 15 millones en su AFP, hoy día usted le dice, se jubiló, le dice, su pensión el próximo mes es de 60 mil pesos. Pero ¿cómo? Si aquí me dijeron, don Lientor me acaba de decir, y aquí Marcelo me acaban de decir que yo no voy a ganar menos de 141 mil pesos. Entonces, Lientor le está contando de que él va a ganar 60 mil y esa cantidad, vamos a colocar de 180 mil pesos que le faltan, se lo van a empezar a quitar de sus propios 15 millones. ¿Hasta qué? Hasta que queden cero. Hasta que se acaben los 15 millones. Y después de que se acaben los 15 millones, ¿qué pasa? El Estado se pone con la plata que falta. De ahí, o sea, volver hasta los 141 mil pesos nuevamente, y eso se llama pensión básica solidaria. Esa solidaridad llega cuando uno consumió su saldo. Ya, perfecto. Claro. Adicionalmente, todas aquellas personas que se pensionen desde enero de este año también reciben el aporte previsional solidario de vejez. Para eso hay que tener 65 años de edad. ¿Ya? Aquí también hay un tema, y que tengo que decirlo bien expresamente. Si una mujer, y voy a hablar específicamente de las mujeres se pueden pensionar a los 60 años. Uh-huh. Y puede tener estos 15 millones. Y a ella le van a ajustar su pensión a la básica solidaria. Pero si agota el saldo antes de los 65 años, no va a tener ningún derecho a recibir ninguna pensión hasta que cumpla los 65 años, cuando pueda ir a pedir la pensión básica solidaria. Los beneficios estatales nacen a los 65 años de edad en el sistema de pensiones. Perfecto. ¿Ya? Mire, hay tantas cosas que preguntar, tantas cosas, porque en realidad acá hoy día estamos hablando de una regulación laboral, lo dejamos en pañales, hemos conversado mucho, y también por una de mis profesiones, el cómo hoy día influye sobre esto la remuneración que tenemos como asalariados, como personas en Chile. ¿Cuánto es lo que debemos ganar? ¿Cuánto debiese ser el pago mínimo por nuestro servicio, el sueldo mínimo? ¿Cómo afecta la distribución de esos sueldos mínimos? En fin, me quedo con muchos temas y seguramente los vamos a ver. Hay temas tan polémicos. ¿Cómo aporta las Fuerzas Armadas a este fondo de reparto que se quiere hacer el día de mañana? Me comentaba la propuesta de Fundación Sol, que la sabemos asumida por un grupo de personas que están más cercanos a una forma de pensamiento político, por así decirlo, socialista de por allá. Hoy día está cobrando mucha fuerza, me decías tú, y se está imponiendo en la idea de tener una pensión mínima solidaria y asegurar cierta cantidad de ingresos para las personas. Pensión universal. Pensión universal. Lientor, bienvenido al barco. Estaremos reunidos juntos frecuentemente. A lo menos vamos a tratar de hacer esto una vez por semana. Estamos esperando aquí en redes sociales. Síganos, por favor. Las están visualizando ahora en pantalla, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Los invitamos a seguirnos, a compartirlo. Este programa lo hacemos para que todos estemos mejor. Sus consultas. Ahí, don Lientor, espero nos dé la posibilidad de gratilandia, todo, algunas cosas, pero estamos cercanos a usted. Así que pronto su consultorio previsional, don Lientor Vergara, yo lo acompañaré aquí, seré su escudero, Sancho por lo que se ve, y él será el Quijote, como lo ven, y lucharemos contra los molinos de viento. Amigos y amigas, muchas gracias Lientor. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en un nuevo Puntos Varios en un par de días más. Muchas gracias.
Puntos Varios.